La autopista estaba tan desierta como el desierto que la rodeaba. Mi única compañía era el zumbido rítmico del motor de mi camión y la tenue luz de los indicadores del salpicadero. Era poco después de medianoche y me dirigía por la I-40 con un cargamento de acero hacia Albuquerque. Llevaba 22 años como camionero de larga distancia, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de encontrarme aquella noche. Siempre me había enorgullecido de mi resistencia al volante, capaz de conducir toda la noche sin descansar, superando el agotamiento, pero aquella noche algo era diferente. Una pesada sensación de temor flotaba en el aire, presionándome como el peso de la carga que transportaba. Lo achacé al cansancio y encendí la radio con la esperanza de que alguna emisora de música country me mantuviera despierto, pero lo único encontré fue silencio mientras los kilómetros se alargaban. Mis párpados se volvían pesados. El desierto parecía extenderse hasta el infinito, un vacío negro a ambos lados de la carretera. No había visto otro coche ni camión en horas. Miré el reloj. 2:17 a.m. Fue entonces cuando lo vi, un tenue resplandor en el horizonte como el parpadeo de luces de neón en la distancia. Una parada de camiones a con alivio. Hollow Truck Stop, decía el viejo y oxidado letrero mientras entraba. Las bombas de gasolina parecían antiguas, del tipo que uno esperaría ver en un museo de carretera, y el edificio en sí no estaba mucho mejor. Pintura descascarillada y luces rotas que parpadeaban como si estuvieran en las últimas. Aún así, una taza de café y estirarme un poco me vendrían bien. Aparqué el camión y salí. El aire era frío, inusualmente frío para el desierto, y el viento aullaba suavemente. Mientras entraba, la campana de la puerta sonó. El lugar estaba vacío, no solo vacío de clientes, sino vacío de vida. No había cajero, ni otros camioneros, ni sonidos de bacon chisporroteando en la cocina, solo el zumbido del frigorífico en la esquina. Había un inquietante. El lugar estaba en silencio, como si lo hubieran abandonado en mitad del turno. Me acerqué a la barra y la golpeé con la esperanza de llamar la atención de alguien. Nada. La única señal de vida era una cafetera que parecía llevar ahí horas. El líquido negro que había dentro estaba quemado. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Algo no iba bien, pero no iba a irme sin al menos coger una taza de café. Me serví un poco, haciendo una mueca por el sabor amargo, y cuando me giré para irme, noté algo extraño. Un teléfono público en la esquina de la cafetería, de esos que no se usaban desde hacía décadas, y estaba sonando. El sonido resonó en la cafetería vacía, agudo y estridente. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras me acercaba a él, medio esperando que la campana dejara de sonar antes de llegar, pero no fue así. Dudé un momento, mirando el auricular antes de cogerlo. «Hola». Al principio hubo silencio, luego una voz, un susurro bajo y ronco que apenas se oía entre las interferencias. «No te vayas». Me quedé paralizado y apreté el auricular con fuerza mientras la voz repetía las mismas palabras, esta vez con más urgencia. «No te vayas todavía, no». Colgué de golpe, con el pulso acelerado, mi instinto gritándome que saliera de allí, que corriera hacia mi camioneta y me alejara de Red Hollow. Pero algo me detuvo. Era la sensación de estar siendo observado, la sensación de que, después de todo, no estaba solo en la cafetería. Me giré lentamente, con la mirada recorriendo las mesas vacías y polvorientas, y entonces lo vi, una figura de pie en la puerta. Era poco más que una sombra, con los rasgos ocultos por la tenue luz. Se me cortó la respiración cuando la figura empezó a moverse lentamente hacia mí. Corrí hacia la puerta con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y cuando alcancé el pomo, la puerta no se movió. Estaba cerrada por fuera. El pánico se apoderó de mí y golpeé la puerta, pero no vino nadie. No nadie podía estar allí. No había ni un alma en kilómetros a la redonda. Me volví esperando ver la figura acercándose,
pero había desaparecido. El restaurante estaba tan vacío y silencioso como antes. Intenté calmar mi respiración diciéndome a mí mismo que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero sabía que algo no iba bien en ese lugar. Entonces las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el restaurante en la oscuridad. La única luz provenía del tenue resplandor de las bombas de gasolina del exterior, que proyectaban largas sombras a través de las ventanas. Saqué mi teléfono, pero no había señal. Estaba atrapado. El silencio era sofocante. Podía oír mi propia respiración, rápida y superficial, mientras me esforzaba por escuchar cualquier sonido, pasos, movimiento, cualquier cosa, y entonces lo oí. El sonido de neumáticos sobre grava. Corrí hacia la ventana con la esperanza de ver otra camioneta entrando, pero lo que vi me heló la sangre. Era mi camión, moviéndose, lentamente, como si alguien estuviera dentro guiándolo fuera del estacionamiento, pero no había nadie en el asiento del conductor. Retrocedí tambaleando desde la ventana, con la mente acelerada. Esto no podía ser real, tenía que estar alucinando, pero el rugido sordo del motor y el crujir de la grava eran inequívocos, y tan repentinamente como había comenzado, el sonido se detuvo. Mi camión había desaparecido. Se había desvanecido en la noche. Estaba solo, abandonado en medio de la nada, sin forma de salir. La desesperación se apoderó de mí. Agarré una silla y la estrellé contra la puerta de cristal, rompiéndola. El viento frío me golpeó como una bofetada en la cara mientras salía corriendo, con mis botas crujiendo en la grava, pero el aparcamiento estaba vacío, sin camiones, sin luces, sin sonido, solo el vasto desierto vacío extendiéndose ante mí. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, mirando fijamente a la oscuridad, tratando de entender lo que acababa de pasar. Parecieron pasar horas, aunque podrían haber sido minutos. Finalmente, empecé a caminar. No había nada más que pudiera hacer. Caminé durante kilómetros antes de ver por fin unos faros en la distancia. Un policía estatal detuvo su coche patrulla. Era la primera señal de vida que veía en toda la noche. Me preguntó qué había pasado, pero no pude explicárselo. ¿Cómo le dices a alguien que te han perseguido las sombras y que tu camión se ha desvanecido en el aire? No me creyó, por supuesto, nadie lo hizo. Cuando regresamos a Red Hollow, la parada de camiones había desaparecido. No solo estaba cerrada, sino que había desaparecido como si nunca hubiera existido. No había ni rastro del restaurante, las bombas de gasolina o la teléfono, solo un tramo vacío de desierto. Encontraron mi camión 2 días después, abandonado en una carretera a más de 100 millas de distancia, con el motor aún en marcha, pero nadie pudo explicar cómo había llegado allí, ni por qué la carga estaba intacta. He seguido conduciendo largas distancias desde entonces, pero ahora evito ese tramo de carretera. De vez en cuando oigo a otros camioneros hablar de Red Hollow, de cómo lo han visto aparecer a altas horas de la noche y desaparece por la mañana. Algunos dicen que es un espejismo, otros piensan que es un truco de la mente provocado por el cansancio. Pero yo sé lo que vi, y sé que lo que acecha en ese lugar sigue ahí fuera esperando al próximo camionero que se atreva a parar. Hay algo diferente en las carreteras por la noche. Quizás sea la inmensa soledad, los tramos de carretera que parecen no tener fin, o quizás sea la sensación de estar realmente solo. Para nosotros, los camioneros, la carretera puede ser como un segundo hogar, pero de vez en cuando te recuerda que tiene un lado más oscuro. Llevaba casi 15 años conduciendo en rutas de largo recorrido. No era la primera vez que hacía un turno de noche, y desde luego, tampoco era la primera vez que oía historias sobre cosas extrañas en la carretera, pero hasta esa noche en la autopista 93 nunca las había creído realmente. Era una noche fresca de octubre, y acababa de cruzar a Nevada en dirección sur por la 93, que los lugareños llaman la autopista al infierno, pero no es por nada sobrenatural,
Es un tramo remoto de carretera con nada más que desierto y montañas a ambos lados. El tipo de lugar donde, si algo sale mal, estás solo, sin cobertura, sin gasolineras en kilómetros, solo tú, tu camión y la oscuridad. Transportaba un cargamento de aparatos electrónicos desde Idaho a Las Vegas. El viaje había ido bien hasta entonces, y calculé que llegaría a mi destino poco después de medianoche. La radio empezó a hacer ruido al entrar en una zona sin cobertura, así que la apagué y me quedé con el zumbido constante del motor como compañía. Hacia las 11:30, la carretera delante de mí seguía tan desierta como lo había estado durante horas. Horas sin luces en los retrovisores, sin luces traseras delante, solo yo y el desierto abierto. Fue entonces cuando la vi. Apareció de la nada, de pie al lado de la carretera, justo al borde de mis luces largas. Una mujer con un vestido blanco que se agitaba con la brisa. No me hacía señas, no se movía en absoluto, solo quedarse ahí mirando al frente. Reduje la velocidad del camión entrecerrando los ojos en la oscuridad. ¿Quién demonios estaría aquí en medio de la noche, a kilómetros de cualquier lugar? Al pasar junto a ella, pude verla mejor. Tenía el pelo largo y oscuro que le caía sobre la cara, ocultando sus rasgos, y los brazos colgaban flácidos a los lados. Había algo inquietante en lo quieta que estaba. Seguí conduciendo, pero un escalofrío por la espalda. Quizás había tenido una avería y necesitaba ayuda. Había oído hablar de gente que se había quedado tirada por allí, y la idea de dejar a alguien en el desierto no me gustaba nada. Después de unos segundos, miré por el retrovisor para verla por última vez, pero había desaparecido. Levanté el pie del acelerador mientras echaba un vistazo a los lados de la carretera detrás de mí. El tramo donde había estado estaba vacío. No había ni rastro de ella, ni una figura vestida de blanco, ni ningún coche parado. Nada, solo oscuridad. Encendí las luces largas y volví a mirar por los retrovisores, pero no había ni rastro de ella. Sentí un nudo de inquietud en el estómago. No podía haberla imaginado. La había visto tan clara como el agua, y sin embargo, había desaparecido. En el aire. Pensé en dar la vuelta, pero algo en mi interior me dijo instinto, o el miedo me dijeron que siguiera adelante, así que lo hice. Unos 10 minutos más tarde, la volví a ver. Esta vez estaba de pie en medio de la carretera. Pis los bordes y tenía el pelo cubriéndole casi toda la cara, excepto un ojo que se asomaba entre los mechones. Me miraba fijamente. Toqué el claxon con un fuerte y enfadado estruendo que resonó en el desierto, pero ella no se movió, ni se inmutó. Se quedó allí como si me retara a atropellarla. Me temblaban las manos mientras buscaba la radio para pedir ayuda, pero solo se oía estática, y tan repentinamente como había aparecido, desapareció. No como si se hubiera dado la vuelta y se hubiera marchado, simplemente ya no estaba allí. Me quedé allí sentado, agarrado al volante, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Por primera vez en años, sentí auténtico miedo en la carretera. Había oído historias de otros camioneros, relatos de fantasmas, figuras extrañas, cosas que no se podían explicar, pero siempre lo había achacado al cansancio o a una imaginación demasiado activa. Ahora ya no estaba tan seguro. No perdí más tiempo. Seguí adelante con la mirada fija en la carretera y en los retrovisores. Cada sombra parecía moverse. Cada ráfaga de viento me daba la sensación de que algo me seguía. Los kilómetros parecían no tener fin, pero al final vi las luces de un área de descanso. Sentí un gran alivio al entrar en el aparcamiento y aparcar. Ya había un par de camiones allí, y verlos me tranquilizó un poco. Salí de la cabina con las piernas aún temblorosas y me dirigí al interior para tomar un café. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras me dirigía al mostrador. El anciano que estaba detrás del mostrador me saludó con la cabeza cuando pedí una noche larga.
preguntándome con la mirada con cierta curiosidad. Sí, murmuré frotándome la nuca. Se podría decir que sí. Dudé un momento antes de preguntar. ¿Ha oído alguna vez algo extraño en este tramo de carretera? La expresión del hombre no cambió, pero vi un destello en sus ojos, algo que parecía decir. ¿La has visto, verdad?, preguntó en voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Quién es la mujer de blanco? Lleva acechando ese tramo de la 93 durante décadas. Algunos dicen que murió en un accidente allí, otros dicen que está buscando a alguien. Nadie lo sabe realmente, pero tú no eres el primer camionero que la ve. Lo miré con la boca seca. ¿Qué les pasa a los que la ven? Él se encogió de hombros. La mayoría siguen conduciendo y nunca miran atrás, pero unos pocos... Su voz se apagó y me lanzó una mirada sombría. Unos pocos no llegan a su siguiente parada. No dije nada más. Cogí mi café y volví a mi camión. El resto de la noche me quedé aparcado en esa área de descanso, demasiado conmocionado para volver a la carretera. No dejaba de pensar en ella, en cómo se había quedado allí mirándome, en cómo había desaparecido sin dejar rastro. A la mañana siguiente, conduje el resto del trayecto hasta Las Vegas a la luz del día.